Buenos días, darles la bienvenida a esta actividad de la sección de psicopedagogía, nuestra cuarta actividad de sección 2024 sobre la influencia de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación docente. Primeramente, agradecerle a nuestros invitados de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información que van a estar facilitando esta actividad. Antes de iniciar, voy a presentar a nuestros expositores. Adrián Murillo González es licenciado en Geografía y bachiller en Contaduría Pública por la Universidad de Costa Rica, además de ser egresado de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es editor de la revista E-Ciencias de la Información de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y de la revista Población y Salud en Mesoamérica del Centro Americano de Población. Además, es coordinador del proyecto Red de Revistas Científicas de la Universidad de Costa Rica, el cual busca crear espacios de socialización, formación y cooperación entre personas editoras. También es parte de la red We Editors, la cual integra diversas revistas científicas en el plano latinoamericano. También quiero darle la bienvenida a Michael Arias Alvarado. Michael es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, ingeniero en sistemas y maestría en Administración de Negocios. Michael cuenta con conocimientos en sistemas de información, diseño de bases de datos y programación de aplicaciones. Compañeros, muchas gracias por tomar su tiempo para enseñarnos sobre este tema. Sin más, les pasamos la palabra. Gracias, Fer. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de permitirnos de parte de la Escuela de Bibliotecología aportar un poco en esto que se ha dado este boom de la inteligencia artificial y conversamos un momento previo a iniciar, ¿verdad? Cómo hay otras instituciones que también están abarcando esto de la IA, incluso en este instante, ¿verdad? Que comentamos que la UNED ahorita está generando también unas charlas, etcétera, y bueno, ha sido realmente un crecimiento exponencial. Comenzamos en la Escuela de Bibliotecología hace un par de años con esto. De hecho, cuando se abrió lo de ChatGPT, que se abrió y se popularizó, ¿verdad? En nuestro país, comenzamos con esto de las charlas, pero increíblemente en estos 2 años ha cambiado bastante, ha aumentado muchísimo. En ese momento, ¿verdad? Solo para dar un pequeño contexto, en ese momento estaba este ChatGPT, uno que otro más por ahí. Ahora hay cientos de aplicaciones, ¿verdad? Y no solo aplicaciones y es con lo que quiero entrar con esto de la charla, eh, cientos de aplicaciones que no solo han nacido de la IA, sino que otras aplicaciones se han convertido a la IA. ¿Verdad? Son aplicaciones que ya existían, pero se integraron elementos de inteligencia artificial para mejorar sus características, ¿verdad? Entonces, hay ciertas aplicaciones que han sido muy habituales en nuestro quehacer diario, pero bueno, ahora tienen este componente, ya sea como un asistente o un generador de contenidos o X, oye, ¿verdad? Entonces es extremadamente el crecimiento que ha tenido en 2 años, el uso de parámetros utilizan los motores de inteligencia artificial, ¿verdad? Ha pasado en 2 años de millones a trillones, o billones de parámetros. Entonces es por eso que cada vez es más complejo lograr detectar una IA incluso, ¿verdad? En trabajos o documentos realizados, ¿verdad? Porque cada vez su generación de contenido es muy cercana a la inteligencia, a la humana, ¿verdad? A la inteligencia natural. Pero, ok, lo que vamos a hacer ahorita es compartir un poco, ¿verdad? De esto, de ciertas aplicaciones. Traigo unos ejemplos, ¿verdad? Voy a iniciar yo con ciertos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en nuestra forma de evaluación, ¿verdad? Como docentes, ¿qué podemos generar, ¿verdad? Estas son algunas aplicaciones, de hecho, si me permiten, voy a presentar un momento. Un segundito. Aquí. Se visualiza, se Sí, se ve visualiza el... perfectamente. Ok, genial. Este, Aquí tengo unas 7 de cientos, por no decir 700, ¿verdad? Aplicaciones que existen
de inteligencia artificial y de las que quiero compartirles ahorita, ¿verdad? En este pequeño espacio que tenemos, ¿verdad? Ya, yo sé que lo más seguro es que muchos ya se han familiarizado con este tipo de aplicaciones, ¿verdad? En realidad todos tienen un motor muy similar de inteligencia artificial, un generador de contenido de inteligencia artificial, pero bueno, tiene su toque, tiene su especialidad. Hay otros, ¿verdad? Como les digo, otros sistemas que van, que han cambiado, ¿verdad? Tenemos, por dar, y si me voy a adelantar solo un momento, por ejemplo, tenemos un Prezi, no sé si recuerdan este tipo de aplicación Prezi, que era para hacer presentaciones un poquito profundas, ¿verdad? Con ciertos desplazamientos, son para presentaciones no lineales, ¿verdad? Sino que son para desplazamientos pero ahora integran inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, hay así muchas, y así nuestros paquetes de ofimáticas y todo, pero bueno, estas que les traigo acá son como muchas de las más conocidas, otras quizás son, les van a parecer nuevas a algunos, ¿verdad? Y esa es la idea. Ok, voy a pasarme de esta parte de la presentación primero a ChatGPT, ¿ok? Yo ya tengo ejemplos armados, ¿verdad? Uno que otro voy a armarlo en el instante, pero tengo ciertos ejemplos armados que después los podemos también compartir, ¿verdad? Y me imagino que ya muchos lo han utilizado. Ahora ChatGPT, ¿verdad? También ha evolucionado, ha cambiado bastante. Antes, ¿verdad? Tenemos una mera barrita debajo donde solo le escribíamos un prompt y él nos generaba ciertos resultados, ¿verdad? Ahora pues él puede incluso generar otro tipo de elementos, ¿verdad? Darle al más, ¿verdad? Análisis de datos, crear imágenes, resumir texto, uno le puede pasar una imagen y él mismo se la lee. Incluso antes recuerden que estábamos acostumbrados a que teníamos un documento o una imagen, necesitamos que estuviera en un formato OCR que fuera de lectura para que los sistemas lo leyeran. Ahora no, ahora puedo tener una imagen JPG, ¿verdad? Introducirse y él la va a leer. ¿Ok? Entonces han sido cambios, ¿verdad? Que a mejor, por ejemplo, hay otra aplicación que es Gemini, ¿verdad? Que es de Google, que también facilita esta parte de los procesos. Pero bueno, uno puede cargarle un archivo, ya sea conectándose a alguno de los sistemas de la nube, y trabajar con él. Por ejemplo, en este ejemplo que les traigo yo acá, yo les cargué un documento que eran unos lineamientos de un proyecto final de graduación. Entonces le solicité al sistema que me crea alguna especie de rúbrica voy a hacer esto un poco más grande, creo que una rúbrica que me permite evaluar habilidades prácticas, ¿verdad? Entonces, de hecho, el documento tal cual, lo voy a ampliar por acá, un momentito, es este. Es un documento de unos lineamientos de un proyecto final de un curso que brindo, ¿verdad? Que tiene que ver con un sistema de gestión de bases de datos bibliotecarios, ¿verdad? Entonces, a ellos hacen ciertas parametrizaciones. Lo único que contiene el documento es esto, ¿verdad? ¿Qué son los pasos que debe realizar? Y yo le pongo ciertos puntos, e incluso al final tengo una especie eh, bueno, en este no lo tengo, bueno, una tabla como de distribución de estos mismos puntos, ¿ok? Entonces, yo le solicito al sistema que me genere un elemento de rúbrica, ¿verdad? Una rúbrica para poder evaluarlo según habilidades, ¿verdad? Entonces, él me genera, por ejemplo, me coloca cada uno de los criterios y me dice si es competente, aceptable o insuficiente, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir al sistema que me genere una rúbrica en base a un documento que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces, esto nos puede permitir y generar, ahorrar tiempo también para generar este tipo de rúbricas que necesitamos. Otro, por ejemplo, que también, que no lo evalúo, o al menos no en el instante, yo le consulto por medio del chat competencias que yo pueda evaluar en el proyecto, ¿verdad? Entonces él me genera una competencia técnica en el sistema de gestión bibliotecaria, gestión de información y recursos, catalogación y normalización, incluso me lleva hasta el punto de la ética profesional y responsabilidad, ¿verdad? El respeto al trabajo de otros compañeros, porque eso es algo muy interesante. Incluso en el instante en que yo doy las instrucciones en el documento, como todos estamos trabajando en un mismo servidor de base de datos, yo les coloco en las instrucciones a los estudiantes, chicos, no interfieran con lo que han trabajado otros compañeros en el sistema. Pero incluso la IA me dice, ok, usted como puso esa instrucción, al parecer aquí usted también está trabajando lo que es ética profesional y responsabilidad. ¿Dónde? Porque está solicitando el respeto por el trabajo de otros compañeros en el entorno compartido. Ok, entonces son competencias que también en el instante yo le puedo decir al sistema que me genere
alguna especie de lista de rúbricas de competencias que yo puedo evaluar con ese proyecto que estoy solicitándole a los estudiantes para trabajar. Entonces, vean que mucho depende también con el uso de la inteligencia artificial, no tanto de la herramienta, ¿verdad? Recordemos la IA como una herramienta, por supuesto, olvidémonos de que ya no es un Google avanzado ni nada, es una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero mucho depende del detalle de lo que yo quiera solicitarle que me asista o que me genere, ¿verdad? La herramienta por sí sola no es mágica, pero ayuda de acuerdo al prompt que uno genere, ¿ok? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en ChatGPT, ¿verdad? Estoy muy seguro que muchos de los que observan ahorita este, esta charla han traveseado esta herramienta y voy a pasar a otra por asuntos de tiempo, ¿ok? Este... Por ejemplo, un otro famosito, ¿verdad? Que es como Chat PDF, me imagino que ya algunos lo han utilizado. Este me permite igual cargar un documento, en este caso le volví a cargar el documento de los lineamientos, ¿verdad? Le volví a solicitar que me genere una rúbrica, incluso él la genera un poco distinta. La hace en una escala un poco más amplia, de excelente a ineficiente, ¿verdad? Con ciertos elementos de puntos, ¿verdad? Y yo la puedo utilizar también para generar, incluso me genera al final un total de puntos, ¿verdad? Y unas notas que yo puedo utilizar para la parte de la evaluación. Él mismo me aconseja indicar como notas que se evaluaría la claridad y organización de las imágenes en pantalla, se considera la creatividad y originalidad, la entrega debe ser en forma puntual para evitar penalizaciones, ¿ok? Aunque yo quizás no se lo indico en el documento, ¿verdad? Él genera ciertas notas que me permiten tomar y contemplarlas para el momento en que yo quiera evaluar el documento, la entrega. Como digo, este documento de lineamientos solamente tiene las instrucciones, pero yo puedo generar también con una herramienta como esta, una rúbrica para evaluación, ¿ok? Em, Saltaré a otra, y quizás ya esta no sé si muchos ya la han conocido o sea, ya han visto de ella, se llama Perplexity, ¿verdad? La ventaja de este IA, ¿verdad? Que también tiene como base el GPT, es que referencia a fuentes, ¿verdad? La respuesta que él da lo hace con referencia a fuentes. ¿Qué sucede con motores como ChatGPT? Sucede que la inteligencia artificial, y lo voy a explicar muy brevemente, eh, adquiere conocimiento, ¿verdad? Aprende, ¿verdad? Recordemos que la base de la inteligencia artificial también es el machine learning o el aprendizaje de máquinas, donde él relaciona patrones. Entonces, él empieza a relacionar que perro y ladrar tienen una relación con algo, ¿verdad? Y así, eso, perro y ladrar, es un parámetro. ChatGPT ahorita tiene más de 175 billones de parámetros, ¿verdad? Por eso es que puede generar resultados al igual que uno como ser humano. Entonces, si alguien me pregunta, por ejemplo, Michael Arias, ¿cuántos es las libras de presión que utilizan las llantas del carro? Yo le puedo decir 35 libras de presión. Ok, ¿cuáles son sus referencias? Y yo digo, ok, yo recuerdo que el mecánico lo dijo, mi papá me lo dijo en algún momento, la llanta parece que lo dice, ¿verdad? Etcétera. La inteligencia artificial es igual. Cuando uno le pregunta algo, no es que él no es un buscador avanzado de Google. Él no va a buscar a otros sitios para generar la información. Él genera una respuesta en base al conocimiento que él tiene. Por eso, si en ocasiones en ChatGPT o en alguna de estas les consultamos que nos brinde fuentes, puede ser que incluso tire fuentes erróneas o incluso fuentes inventadas. ¿Verdad? Si a mí me pregunta cuál es mi fuente para decir que son 35 libras de presión en las llantas, esas son mis fuentes, que el mecánico, que el papá, porque es recuerdo, el conocimiento que yo he adquirido con los años. La IA trabaja igual. Esta Perplexity lo que hace es que omite esta parte de inventar, sino que él sí busca generar fuentes. Por ejemplo, yo le puedo decir que me genere eh, información, bríndame información sobre teorías en psicopedagogía. ¿Ok? Pues sí que me genere esto. Y él empieza a generar, ¿verdad? Ciertas teorías, principales teorías psicopedagógicas, y él coloca las fuentes donde está tomando.
¿verdad? Incluso yo puedo eh, seleccionar esta fuente acá y él me va a llevar a un enlace, según el enlace que él me está brindando acá, de dónde está tomando la información. Esperemos que cargue un momento. Y teorías psicopedagógicas. Que esto lo está tomando del, no sé, me amplía un documento de el CMAP de la U de Navarra, ¿ok? Parece que puede ser de un repositorio de la Universidad de Navarra, ¿verdad? Y me genera como esta información. Igualmente, yo puedo decir que me muestre todo, él me genera aquí, me desplaza a todas las fuentes que he utilizado, incluso tenemos, qué sé yo, Dialnet, ¿ok? De la U de La Rioja, ¿qué más? Ciencia latina, psicopedagogía y teorías de aprendizaje, ¿ok? Además de la información que él genera acá, voy a hacer nuevamente esta ventana, de la información con las teorías, implicaciones prácticas, etcétera. Yo puedo revisar si la fuente me parece oportuna, ¿verdad? Como que es una psicopedagogía y teorías de aprendizaje, una revisión documental, ¿verdad? De parte de la fuente es que el Perplexity me está generando y puedo utilizarla incluso para alguna evaluación, algún documento, en algún trabajo que quiera utilizar con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que, como les digo, los va a referenciar a fuentes. Yo puedo revisar y efectivamente, si me parece oportuna, la puedo integrar, ¿sí? Esta es otra de las herramientas que nos va a permitir también trabajar con un poquito más de seguridad en esto de la información que está generando. Si no queremos que sea meramente conocimiento IA, sino que haya una especie de referencia, ¿verdad? Que la IA nos brinde. Em, ok, voy a cerrar la ventana por acá, esta también. Ok, otra herramienta, Gamma, se llama. Ah, bueno, nosotros también les vamos a brindar después los enlaces, ¿verdad? De estas que les estoy mostrando, igual que la que tengo aquí en la presentación. Como les digo, hay unos que pueden ser que ya hayan utilizado, ¿verdad? Pero igual les vamos a facilitar. Gamma es una aplicación con inteligencia artificial que nos permite generar presentaciones de una forma rápida. De hecho, aquí yo revisando, ¿verdad? En estos días generé una, el día de ayer, ahorita voy a generar otra que tiene que ver con psicopedagogía, ¿verdad? Él incluso me puso enfoque integral para el aprendizaje y él genera la presentación con definición, objetivos, etcétera. De hecho, voy a hacer el ejercicio aquí meramente para que lo vea. Eh, Voy a generar, por ejemplo, crear uno nuevo. Quiero generar bueno, que está un tipo de presentación. Un momento. Ok. Aquí vienen ciertas configuraciones por defecto. Quiero que sea de 8 diapositivas. Puedo decirle que sean más o menos. De 10 9 como todo. Ah, bueno, algo que no dije desde el principio de esto. Estoy utilizando las aplicaciones sin licencia. ¿Verdad? Son las que podemos acceder sin tener que pagar licencia y con las características hasta donde nos permite las versiones gratuitas, ¿verdad? Si ustedes quieren tener más características a disposición, pues bueno, hay elementos que son de pago, otros no, ¿verdad? En este caso, puedo generar hasta 10 diapositivas, ¿verdad? Puedo decirle algún tipo de presentación tradicional, ¿verdad? O alto por defecto, ¿verdad? Lo puedo dejar como por defecto en el idioma en que quiero que me lo genere. Voy a decirle que me lo genere en español Latinoamérica. Y aquí yo le puedo describir qué quiero que me genere, ¿verdad? Voy a utilizar igual teorías psicopedagógicas. Sí, voy a decirle meramente ahí. A ver, aquí, ¿sí? Igual la inteligencia artificial, aunque vos no tildes algo, igual él te lo va a generar. Él me muestra un posible contenido por cada una de las diapositivas, teorías, cimientos en la educación, conductivismo, cognitivismo, constructivismo, sociocultural, etcétera, etcétera. Ok, yo puedo decir, ok, esta sí quiero, esta no. Puedo darle, eliminar, por ejemplo, no sé, voy a decir, yo sé que todas son muy importantes, pero simplemente por mero ejercicio, voy a quitar aplicación práctica. No voy a dejar aplicación. Voy a quitar sociocultural. No sé, meramente por ejercicio.
Le puedo decir el nivel de contenido, la cantidad de contenido que sea ligero o que sea simple, que sea un contenido medio o bastante detallado, ¿verdad? Yo puedo seleccionar aquí cualquiera, puedo decirle que me genere las imágenes que utilice, porque él va a agregar ciertas imágenes de forma automática, o que agarre todas solo de la web, o que sea solo todas por inteligencia artificial. Entonces el dejarlo automático, ¿verdad? También genera la opción de que él seleccione entre web y IA, ¿ok? Y listo. Ya por tener estos, hay otros parámetros adicionales, ¿verdad? Otros elementos adicionales que permite este, crear, que yo puedo mover, desplazar, ¿verdad? Meramente. El tipo de formato, la presentación, como quiero, que sea tipo web, tipo documento, ¿verdad? Y es mucho desde travesear, ¿ok? Ya por meramente darle continuar. Él nos dice que escoja un estilo, solamente que escoja un estilo, y él empieza a trabajar. De hecho, puedo seleccionarle este modelo que es aquí. No sé. ¿Sí? Y le voy a generar. Y empieza a hacer esto. Eso no, principalmente funciona cuando anda un poco limitado de tiempo, ¿verdad? Y sucede que queremos cambiar eh, una presentación, algo que ya, o algo que no tengamos listo en un instante, ¿verdad? O que queramos en ese momento, ¿verdad? Él empieza ahí a generar, ¿verdad? Él empieza a generar por el conductivismo, cognitivismo, procesos mentales de aprendizaje, ¿verdad? Y él va tirando, él va generando una cierta estructura. Todo esto que él va diseñando en este instante es totalmente modificable. Yo puedo después, si algo no me parece, porque algo muy importante es que la inteligencia artificial es un asistente, ¿verdad? No debe reemplazar nuestro pensamiento y nuestro análisis como profesionales, ¿verdad? Bueno, el compañero Adrián también se refiere mucho a esa parte, pero eh, siempre tiene que haber una revisión, una intervención humana, que es justamente la revisión del resultado que genere, ¿verdad? Igual, si yo quiero generar un documento de evaluación a través de un tipo de presentación, puedo hacerlo. Mira, hubiera hecho más bien un ejemplo de una evaluación meramente para esto, ¿ok? Y aquí él finaliza, ¿verdad? Y yo con el documento, dame un segundo aquí para desplazarme, ¿ok? Y él ya me genera una presentación que yo puedo exportar, incluso puedo eh, presentar de una vez, ¿verdad? Ya lo tengo listo, puedo presentar, yo puedo modificar, puedo cambiar, puedo hacerle ciertos ajustes, ¿verdad? No quiero que venga esta parte, por ejemplo, aquí, entonces yo simplemente lo elimino y ahí yo lo voy ya editando, ¿verdad? Y ya me genera una presentación de este tipo, meramente por inteligencia artificial, ¿ok? Creo que es una herramienta que también puede funcionar incluso para elementos de, de aprendizaje con los estudiantes o para generar, ¿ok? Ok, por otro lado, voy a saltar de aquí a ok, este que está acá no es meramente para evaluación, sino que siempre nos preguntan, ¿verdad? Si existen herramientas que nos permiten detectar si hay plagio en algún documento, ¿verdad? En algún elemento que están utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Hay varios, realmente hay varios, incluso un documento que les quiero compartir, ¿verdad? Le vamos a compartir, bueno, yo ya lo tengo con un enlace, es un documento de 101 aplicaciones de IA. Hay una sección que tiene que ver con aplicaciones para plagio, ¿verdad? Y Zero GPT, es una aplicación que también puede colaborar en esta parte de plagio. De hecho, tengo un documento por aquí en escritorio, perdón que haya minimizado. Eh, déjenme ver. Aquí tengo un documento que yo puedo cargar. Voy a cargarlo aquí rápidamente, solo para mostrarles en el escritorio que es de diseño universal, un documento que generé meramente con inteligencia artificial, ¿verdad? Le pregunté a la IA sobre diseño universal y lo cargué, lo copié en un archivo Word, ¿verdad? Y yo ese archivo Word lo cargo a 0GPT y él me dice que hay un 83,74% generado por inteligencia artificial. Vean aquí algo interesante. Sucede que como la inteligencia artificial va evolucionando y cada vez la cantidad de parámetros y relaciones son tan similares a las de los seres humanos,
Aunque todo este documento es 100% generado por inteligencia artificial, las mismas herramientas que utilizan IA para detectar IA, como esta, que es de OpenAI, solo me detecta un 83%. Es decir, está omitiendo, está diciendo que hay un 17% que puede ser humano. Y no, todo es 100% inteligencia artificial. Entonces observen cómo cada vez es más complejo. Y a medida como la inteligencia artificial va aprendiendo, este porcentaje cada vez va a ir disminuyendo, que cada vez va a ser más difícil detectar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esta es una herramienta igual que para elementos de evaluación o de comprobación, ¿verdad? De los trabajos que nos envíen los estudiantes, podemos utilizar. Este es de la misma empresa de OpenAI, que es la creadora de, bueno, la que gestiona ChatGPT, ¿verdad? Y ellos son las que tienen, se llama Zero GPT, ¿ok? Así como también tenemos Turnitin, ¿verdad? En Turnitin también, ¿verdad? Turnitin ya sabíamos que era una aplicación que teníamos para revisar materiales, pero bueno, se le integró ya. Este es un tipo de herramientas que se les integra el complemento ya para revisión y detección de plagio por inteligencia artificial. Noten que esto es la parte que no me está detectando como si fuera inteligencia artificial. Todo lo que marque en amarillo, sí, lo lee como, dice, esto es generado por IA, pero excepto esta parte. Y todo fue generado por IA. ¿Ok? Esta es otra herramienta, ¿verdad? Y finalmente quiero pasarme a esta, a Socrative. ¿Ok? Esto es para generar quizzes, exámenes a través de inteligencia artificial. Lo hace en instantes, ¿verdad? Puedo crear una evaluación de un tema, ¿verdad? A través de esta aplicación y generarle a los estudiantes en el instante para que ellos la realicen. Voy a hacer, aquí ya tenía uno también con diseño universal para el aprendizaje, pero voy a generar uno, uno de aleatorio. Aquí yo le puedo generar, decirle, ¿verdad? Hay diferentes tipos. ¿Verdad? Puedo copiar ya preguntas que yo ya tenga previamente establecidas, que me genere automáticamente en una de acuerdo a una temática, o bueno, empezar con un quiz blanco. ¿No? Puedo decirle que me genere una, él me puede integrar de múltiples opciones, falso y verdadero, respuesta corta, ¿verdad? Yo le puedo decir que me haga este tipo de parámetros y que me haga entre 5 10 o 15 preguntas. Voy a decirle 10 preguntas y voy a decirle que sea sobre psicopedagogía. ¿Ok? Psicopedagogía. No, es el que me genere ahí al azar. ¿Ok? Un momento. Ah, bueno, aquí está para colocarle nombre al quiz. Un segundo. Ok. ¿Cuál es el objetivo principal de la psicopedagogía? La psicopedagogía solo se aplica en niños de edad escolar. ¿Cómo puede... bueno, este es de falso o verdadero. Este es de respuesta corta. ¿Cómo puede ser un psicopedagogo ayudar al estudiante con dislexia, por ejemplo? Yo puedo seleccionar del banco de preguntas que él me genera, las que yo quiera. Voy a seleccionar esta, por ejemplo. Voy a decir que es de opción múltiple. Él me genera y una vez la respuesta, mejorar el proceso de aprendizaje, enseñar matemáticas, etcétera, etcétera. Voy a escoger un falso y verdadero, meramente para ejemplificar, y uno de respuesta corta, ¿verdad? Aquí vienen las demás. Por ejemplo, la última, ¿qué profesionales trabajan junto a psicopedagogos en el entorno educativo? ¿Ok? Etcétera. Ya por seleccionar las preguntas que yo quiero, yo puedo darle salvar. Ah, bueno, no le puse nombre, aquí yo le puedo cambiar el nombre. Eh, quiz psicopedagogía. ¿Ok? Y, ok. Y ya aquí puedo. Ah, este no era, perdón, era este. Y aquí ya lo puedo compartir. Deme un segundo. Aquí. Ah, perdón.
Aquí. Ok. Em, no sé si pueden alguien escanear de los compañeros el código que me genera. Sí. Voy a pasar un a ver. Aquí lo escaneé y me dice que está esperando a la siguiente actividad para iniciar. Ok. Déjenme ver. Mm, Pedagogía. Abrir. Ahí no sé si les aparece ahora. Sí, parece que sí. Ok. Entonces, ok, están Adrián y Claire, ¿verdad? Ellos lo empiezan a llenar y yo puedo ir viendo, o la compañera Katia también, cómo puedo, ir viendo en este instante a cómo las personas van, trabajando o llenando el quiz, la prueba, el test, como elemento de evaluación, ya puedo ir viendo en este instante lo que van generando. Las personas que lo van llenando no ven más que el formulario que está abierto, ¿verdad? Y ya empiezan a generarse ahí ciertas respuestas, ¿ok? Ahí tenemos a Katia, tenemos a Adrián. Y me dice que ya hay un 33% de las pruebas completadas. Y él empieza a generar este tipo de resultados en vivo, ¿verdad? En el instante. Vean que esto ha sido, no conozco de psicopedagogía, simplemente lo generé, eh, lo pongo a trabajar y esperamos, viene la compañera Katia para que nos salga el último resultado. Yo puedo pausar en un instante el quiz, ¿verdad? Meramente pausarlo en un momento, ¿verdad? Ya cuando ya veo que todo está al 100% puedo finalizar la actividad, ¿ok? A los compañeros ya les sale ahí un elemento de de que se ha finalizado, que se espera una siguiente actividad en el momento de... Y ya yo puedo exportar los resultados, yo puedo hacer una descarga completa de los resultados, ¿verdad? Me genera un archivo Excel, que se lo voy a compartir aquí un momento. Me está abriendo aquí un momento aquí está, voy a pasarlo para acá. Y listo, aquí tengo el desglose de las preguntas, las respuestas, ¿verdad? Cada uno, el porcentaje tal cual, el reporte cuándo fue generado, el nombre del quiz, la fecha y etcétera. Y el resultado ahí tal cual. Incluso, bueno, no, durante el proceso en que van respondiendo, hay una retroalimentación, ¿verdad? Los compañeros ahorita que estuvieron llegando, a como llenaban una pregunta, la completaban y le daban a enviar, había una retroalimentación, le decía si estaba correcto o estaba incorrecto, ¿verdad? Si más no me equivoco, les tuvo que haber salido esa parte. Y, y ya al final puedo generar este documento de resultados tal cual de la prueba. Entonces, también es otra herramienta que permite generar evaluaciones de una forma bastante rápida. ¿Ok? Eh, ¿Ok? Esto queda en una biblioteca, en una biblioteca de trabajo. Si después de lo que uno quiere abrirlo, ¿verdad? Si ya generó uno y quiere aplicarlo para otro curso, otro grupo, genial. ¿Ok? Y y bueno, estas son, bueno, Copilot, finalmente, esto lo que quiero mostrar es que Copilot ya está integrado, viene en Windows 11, ¿verdad? Ya viene integrado también en el navegador de Windows 10, no es publicidad, ¿verdad? Meramente es un asistente que procede del navegador. Ahora uno puede, yo le puedo decir incluso aquí, en este instante, resumir los puntos principales de esta página. Esto es una, ¿verdad? De lo que estamos viendo en la presentación, de lo que estamos brindando, ¿verdad? Y puedo utilizar algún elemento de estos y me dice, ok, claro, aquí tienes un resumen de los puntos de la presentación sobre influencia de inteligencia artificial en los procesos de evaluación docente, aquí vienen las aplicaciones, consideraciones éticas, bueno, incluso vea que se está yendo, él lee todo el resto de la presentación, no la hemos mostrado, solo he llegado hasta acá, pero la misma ya entra
y hace una lectura de todo lo que hay en la presentación, en la página en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces también Copilot, que ya viene integrada, facilita y permite mucho este trabajo. Aquí les voy a dejar, ya para ir finalizando yo, esa parte de esta intervención, una tabla, no sé si ya varios han visto eso, una tabla periódica de las apps gratuitas de inteligencia artificial, diseñado por Andrea Oviedo. Ella es, si mal no me equivoco, de España o de Colombia, no recuerdo, disculpas. Pero bueno, hace una calificación por asistentes o chatbots, educación. Meramente los dejo ahí con un enlace para ir justamente a eh, la, el blog donde se habla de este tipo para que sepan y encuentren la cantidad de inteligencias de artificiales que hay o de aplicaciones de IA. Y además, adicionalmente, les voy a generar o les voy a dejar este enlace también a 101 herramientas de IA para profesores, ¿verdad? Eso también es un enlace que les vamos a ir a dejar, ¿verdad? Para que puedan consultar este otro documento que, como les digo, también incluye por categorías, ¿verdad? También que lo pueden utilizar en sus procesos pedagógicos como presentaciones creadas por IA, en un montón. Viene también detectores de plagios, ¿verdad? Aquí viene lo de Turnitin, Grammarly, etcétera, etcétera. Viene también, por ejemplo, generadores de imágenes y así. Así varios, son 101 aplicaciones. Y le digo, varias aprendizaje de idiomas, varias nacen del motor de IA, otras ya existían y se les agrega el complemento de IA. ¿Ok? Entonces, esa es parte de mi intervención, ¿verdad? Porque traté de hacerlo lo más resumido posible, con ciertas aplicaciones que pueden funcionar para colaborar en la evaluación, en procesos de evaluación. ¿Ok? Ahora lo dejo con el compañero. Voy a dejar yo de compartir para pasarle a mi compañero Diego. Listo. Muchísimas gracias, Michael, y muchas gracias también a la sección por invitarnos y por prestarnos este ratito para conversar sobre un tema que definitivamente, como decía Michael, pues se ha convertido en el día a día, ¿verdad? Tanto de personas en todos los espacios como nosotros docentes, que estamos siempre pues generando trabajos, generando estrategias didácticas, generando, al final, generando información como tal. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y esta es la parte que yo les venía pues a conversar un poquito el día de hoy. Es que todas estas herramientas que Michael nos enseña, siempre como que nos seducen un poquito y decimos, pues chica, ahora ya no, no sé, hacemos una presentación y nada más ponemos el título y nos hace la presentación de una vez en segundos. Hace, no sé, 2, 3 años, pues durábamos toda una tarde haciendo una presentación, ¿verdad? Y esto nos lo viene a solucionar muy rápido. Pues esto también ha llegado, no sé si a ustedes les ha pasado, y aquí pues cada profesor puede hacer su propia reflexión, les ha pasado que ya también los estudiantes están siendo conscientes de que este tipo de herramientas pues les facilitan muchísimo el uso de la creación de trabajo, la resolución de quizzes, por ejemplo, ¿verdad? Le ponen la pregunta y la inteligencia con un, digamos que si nosotros como docentes no hacemos la pregunta, por ejemplo, tan complicada, pues la inteligencia artificial la resuelve en cuestión de segundos, ¿verdad? Y con una alta probabilidad de que tenga un éxito. Entonces, esta parte que yo les quiero conversar hoy es el hecho de hacer un llamado, más que una prohibición, es hacer un llamado a todas las personas estudiantes que nosotros tengamos a usar de una forma ética las inteligencias artificiales, porque si bien es cierto, nos facilitan mucho la vida, también estamos cayendo en una especie de dejarlo todo a la inteligencia artificial y prácticamente encontramos trabajos completos hechos con estas herramientas donde pues nos tendríamos que ponernos a pensar, ¿verdad? Como docentes, ¿qué hacemos? Porque realmente estamos un poco maniatados cuando no hay reglamentos, no hay existencia de ningún tipo de normativa que pueda, digamos, indicarme a mí cómo proceder. Y es que vean ustedes, por ejemplo, que esto lo traje de la UNESCO, un documento donde habla
y la UNESCO es bastante impulsadora de utilizar este tipo de herramientas, donde dice que a partir de estas herramientas, ¿verdad? Las personas ya empezamos a tener una base muy bien hecha para poder, digamos, empezar a construir algo, ¿verdad? Y entonces ahí dice que, bueno, ya no tenemos que partir desde cero con planificar metas, alcances y esquemas y un conjunto de ideas, sino que las personas o los humanos pueden empezar con un bosquejo bien estructurado, facilitado por la I. Y en esto sí quiero ser como muy enfático, que dice bien estructurado, o sea, lo está tomando como una herramienta para empezar a construir conocimiento. No es una, digamos, no es una herramienta para terminar un trabajo, no es una herramienta para decirle que me haga algo y que yo simplemente no lo reviso y lo doy por hecho y así lo termino y lo paso, ¿verdad? Sino que es una base lo que nos puede generar. Y entonces, bueno, este video siempre lo he traído a colación en diferentes presentaciones, pero es que me gusta mucho. El video, bueno, después lo van a tener ustedes en la presentación para que lo puedan ver con más detenimiento. Esta persona que hace un cuento a partir de las indicaciones de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Utiliza Midjourney para crear las imágenes, utiliza ChatGPT para crear el discurso narrativo y resulta que después lo vende en Amazon, ¿verdad? Cuando el cuento ya está terminado. Pero lo que aquí me llama siempre la atención, y es a lo que siempre llamo a la reflexión con este ejemplo, es que la persona en ningún lado indica que este cuento es hecho con inteligencia artificial. Hay que ir a sus videos, a su canal de YouTube y ahí entendemos el trasfondo. Pero si usted anda buscando un cuento en Amazon y le sale este cuento en particular, va a decir que el autor es este muchacho y que él pues lo está vendiendo y él incluso lo argumenta de venta, ¿verdad? O su argumento de venta es que el cuento tiene hasta una enseñanza para pues la población infantil. El asunto acá es, ok, yo puedo decir, ah, bueno, es que este cuento fue hecho por Sergio Torrealba, que es como se llama, cuando en realidad, cuando vamos al contexto detrás de este cuento, o la creación del cuento más bien, es que fue una inteligencia artificial y él únicamente le da estos parámetros. Entonces, como docentes, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando? Y perdón que pongo una diapositiva con muchísimo texto, pero es que quería que vieran estos ejemplos. Son dos párrafos que traje de dos trabajos académicos de estudiantes de la universidad, donde se nota muchísimo el uso de la inteligencia artificial para crear documentos. Y son trabajos que se presentaron en clase. Y vieran qué curioso, porque, digamos, y supongo que esta es la realidad y varias personas docentes se podrán identificar conmigo, son personas que uno las va conociendo como estudiantes, que uno ve que al inicio traen un trabajo mal redactado, traen un trabajo con muchas deficiencias y que cuando se les pide una corrección vienen con un documento perfectamente redactado, con ideas extremadamente bien puntuadas, con una gramática intachable y que incluso pareciera que lo está redactando hasta una persona experta en metodología de investigación a cómo hacen esta argumentación. ¿Qué es lo que pasa? Como decía Michael, no nos podemos confiar de que, porque si ustedes agarran estos textos y los ponen en el chat GPT o en el GPT-0, que es el que detecta textos generados a partir de máquinas, pues nos vamos a dar cuenta de que no es, de que siempre hay un margen ahí de error, ¿verdad? Y que incluso yo he hecho el mismo ejercicio con estudiantes, agarro sus trabajos, los pongo en uno, los pongo en otro, y el sistema me sigue marcando que no está hecho con inteligencia artificial, sino que lo hacen las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que estos estudiantes también saben que hay otras inteligencias artificiales que humanizan los textos. Entonces, digamos que de cierta manera los, los disfrazan, ¿verdad? Con estas otras herramientas para que los detectores de inteligencia artificial no los hagan. Pero ¿qué es lo que sucede? Que uno como docente, y aquí es donde uno empieza a tener y ve que no puede uno confiar 100% de lo que hace una máquina, empieza a ver, y si ustedes leen estos párrafos, no los voy a leer por una cuestión de tiempo, las ideas empiezan a ser reiterativas, empiezan a decir lo mismo con palabras diferentes, ¿verdad? O sea, prácticamente si usted
digamos, hace un escaneo de este texto muy rápido, no se da cuenta, pero cuando ya usted agarra el texto y lo desglosa, empieza a ver que existe un patrón de redacción muy fácilmente identificable, donde en un mismo párrafo la idea central se repite una y otra vez, escrita desde la misma manera. Lo mismo sucede, bueno, en la parte de abajo, donde se está haciendo una justificación del por qué se va a utilizar una norma, bueno, una norma para identificar calidad en servicios de bibliotecas, que es la UNE. Se les pidió un trabajo de aplicación a una biblioteca de medicina y pues si ustedes ven, y este caso sí es muy eh, particular, no, este texto no me dice nada más allá que la norma es importante por temas de calidad, pero lo repite tantas y tantas veces para dejar clara la justificación que fue que pues, se nota que no usaron, no lo pensaron, digamos, simplemente copiaron y pegaron el párrafo. También algo que es muy característico y que los estudiantes tampoco lo ocultan es el hecho de utilizar palabras muy rebuscadas, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros tenemos pues un léxico bastante popular, especialmente en Latinoamérica, y de un pronto a otro, yo siempre les digo a los estudiantes en son de bromas, aparece esto como si lo hubiera escrito el escritor del Quijote, ¿verdad? Con unas palabras ahí de domingo que uno dice, bueno, no es ni siquiera el léxico común de un estudiante académico de la UCR escribir tan diplomático. Pero bueno, este tipo de cosas también en las revistas las hemos visto, no solo quiero tachar a los estudiantes, sino que también investigadores, investigadoras, e incluso hasta en discursos ya de personas se puede ver el uso de este tipo de herramientas. Entonces vemos que ya la estamos utilizando desde cosas tan sencillas como redactar un comunicado a través de un correo hasta cosas más serias como por ejemplo en este caso un trabajo académico o en el primero que es una tesis, de hecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y eso también quiero que ustedes se lo lleven para sus espacios de aprendizaje y de enseñanza. Y es el hecho de hacerles saber a los estudiantes, primero que uno se da cuenta, ¿verdad? De que se están utilizando este tipo de herramientas. Y segundo, es el hecho de que darles a conocer a ellos que estas herramientas no son fiables en términos de rigurosidad académica. Siempre, como les digo, a través de, por ejemplo, de análisis del texto, cuando uno ve estos circunloquios, que es, digamos, la reiteración de las ideas escritas de forma diferente, cuando uno ve, por ejemplo, la forma gramatical, donde siempre se están utilizando oraciones pasivas para escribir, se da uno cuenta de que el documento fue hecho a partir de esto. Pero lo peor sucede cuando quieren empezar, por ejemplo, a hacer análisis, que ya me ha pasado, que cogen cuestionarios, que pasan entrevistas y le dicen, hágame el análisis de estos datos. Y como dice el párrafo, ¿verdad? Se ha llegado a identificar con muchísima confianza que estos elementos de inteligencia artificial, que si bien son ciertos, nos ayudan a crear bases muy bonitas y muy bien hechas, eh, cuando ya se les pide que utilicen, digamos, un criterio técnico, un criterio especializado para hacer un análisis de resultados, por ejemplo, siempre tienden a tener una alta posibilidad de error, ¿verdad? Y entre más especializado sea el análisis que se le pide, más probabilidad de error tienen este tipo de herramientas. Entonces, algo que hay que ser muy enfático en estos entornos de aprendizaje es insistir e insistir muchas veces de que no utilicen estas herramientas, ¿verdad? Como, digamos que como sustitución al criterio profesional, que hagan el esfuerzo siempre de aprender por lo menos la base técnica, la base práctica, y después cuando ya manejen este conocimiento de una manera pues profesional como se están formando, que ahí sí puedan discutir con el chat o que puedan utilizar el chat como una guía, pero que siempre tengan este criterio. Y otro de los elementos, y a eso, a eso era lo que quería llegar, es este pequeño cuadrito, pero tiene, bueno, es un diagrama, pero tiene una gran importancia a la hora de hacer, y yo, digamos, hago pues un poco de reflexión en las clases, y es el hecho de poder orientarles a las personas en dónde es seguro o no utilizar la inteligencia artificial. De hecho, este diagrama lo ha reproducido la UNESCO por un montón de lugares, está en un montón de idiomas, porque creo yo que en estos momentos es
de la forma más sencilla lo que resume el uso correcto de una inteligencia artificial en el plano de enseñanza. Y lo que podemos ver es que lo primero que se tiene que cuestionar toda persona que lo utiliza es qué tan importante es que el resultado que yo le pida a esta inteligencia artificial sea verdadero o no. Por ejemplo, un análisis de datos, pues obviamente el 100% de los resultados deberían ser pues confiables y verdaderos. Si es como para tener ahí una matriz donde yo puedo cambiar, mover o hacer un correo electrónico, pues de repente no es tan importante, ¿verdad? Este tipo de resultados que sean verdaderos. Entonces, si el resultado importa, ¿verdad? Su veracidad, inmediatamente ponemos que no. Perdón, si no es importante que sea verdadero, pues es seguro utilizar el chat. Si sí es importante, entonces tenemos que hacernos una siguiente pregunta y es, ¿qué tanto conocimiento tengo yo para poder juzgar si lo que la inteligencia artificial está dando como resultado, yo lo puedo revisar o no? ¿Verdad? Si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, una correlación estadística o le estoy pidiendo un análisis de la aplicación de una norma, ¿qué tanto conozco yo los procedimientos? ¿Qué tanto conozco yo la norma para poder decir, ok, este resultado que me arrojó la herramienta es bueno o no es bueno? Por ejemplo, Michael ponía el caso de una presentación. Bueno, si es un docente o una docente la que estaba haciendo, ¿verdad? Supondría uno que tiene mayor criterio de decir, ok, esta presentación, esta diapositiva me sirve, esta no, esto no está de acuerdo al contenido. Pero, digamos, en el caso de los estudiantes, yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué tanto en este momento en su, ¿verdad? En su formación conocen ustedes del tema para poder juzgar si lo que los resultados están dando son buenos o no son buenos? Si yo tengo la experiencia y lo puedo juzgar y puedo hacer la argumentación de la veracidad, entonces puedo seguir utilizando la inteligencia. Si yo no, por ejemplo, si yo soy más del área, digamos, cualitativa y pues me pongo a pedirle que me haga un análisis estadístico muy avanzado, no sé nada de estadística, pues entonces no sería, digamos, capaz de utilizar inteligencia artificial porque no puedo asegurar esa validez. Si yo tengo la capacidad, ¿verdad? Entonces sigo con la otra pregunta. Y esta tiene que ver mucho también con la ética y con la moral de cada persona. Y es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a asumir la responsabilidad, y esto total, ¿verdad? Legal, moral, de digamos, de esta información, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo después yo decir, ah, no, no sé, porque eso me lo tiro el chat, ¿verdad? Eso no sería una respuesta. Ya incluso OpenAI ha sido muy clara cuando se le ha hecho la pregunta si ellos se hacen responsables de la información que el chat arroja y ellos han dicho no. O sea, nosotros somos responsables del programa y de toda la parte, digamos, de la estructura informática de la herramienta que se creó para que pudiera aprender y la gente pone información y él va, digamos, haciendo ese proceso de aprendizaje y de entrenamiento, pero ellos no son responsables, digamos, de la información que se genera. La información tiene que ser responsabilidad exclusivamente de la persona que la circula y esta es pues la persona que toma la información del chat y la pone en trabajo, la pone en correo, la pone en anuncios, la pone en documentos científicos como artículos y demás. Esa sería, y así lo han dicho ya algunas declaraciones que se han hecho al respecto del uso de inteligencia artificial, esa será la persona que se le cuestione severamente o no el uso de la inteligencia. Entonces yo lo que le digo a los estudiantes, ok, usted puede utilizar la inteligencia, pero si me da, por ejemplo, un resultado, yo le voy a bajar los puntos igual porque usted es la persona, digamos, responsable. Si en algún momento, y así se lo digo, por ejemplo, a los estudiantes de tesis, si en algún momento se llegara a tener una prueba fehaciente de que la tesis completa está hecha con inteligencia artificial y hay que abrirles un proceso administrativo, ojalá que no, para que les quitaran, digamos, el grado académico o no sé qué sucederá en estos casos, ustedes son responsables porque no pueden alegar, y aquí es donde quería llegar con esto, no pueden alegar que no sabían que no se podía utilizar la inteligencia artificial, porque ya se les está advirtiendo, por ejemplo, que esto no es bien un plagio, pero sí es un fraude, ¿verdad? Decir que es mi creación cuando realmente no es la creación de la persona, es la creación de la inteligencia a través del uso que la persona le dio. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo se hace esa declaración. Pero sí les digo a ellos, ¿verdad? Que
y en esto pues lo quiero que quede para ustedes también, que en este momento, como decía Michael, no se puede saber a ciencia cierta si un texto es 100% hecho o no a partir de inteligencia artificial, porque hay muchas formas de encubrirlo. Pero como esta tecnología avanza tan rápido, un par de años o un par de meses, puede ser que sí salgan herramientas que de cierta manera, respondiendo a esta preocupación que es pues cada vez más creciente en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Cómo las detectamos? ¿Cómo sabemos si eso no es inteligencia artificial la que está haciendo estos documentos? Puede ser que en algún momento sí se llegue a crear, digamos, una herramienta especializada en detección de texto generado a partir de la inteligencia artificial y no sería, digamos, como ha sucedido ya en la historia, ¿verdad? Que hay personas que han ocupado cargos políticos en otros países muy altos y de repente, ahora que salieron los detectores de plagio, se dieron cuenta que sus tesis de maestría, sus tesis de doctorados habían sido plagiadas y entonces muchos años después de haberse graduado están enfrentando problemas legales porque en su momento hicieron una mala práctica, digamos, en la generación de documentos. Bueno, yo le digo a mis estudiantes, no vaya a ser que en un futuro se llegue a saber que la tesis de ustedes fue completamente hecha con inteligencia artificial y que la universidad los llame a un proceso administrativo, siendo ya pues personas profesionales ocupando cargos o ocupando puestos donde más bien pasarían una vergüenza. Entonces, si yo no soy capaz de asumir esa responsabilidad o tengo un poco de miedo o simple y sencillamente no la quiero asumir, pues entonces no es seguro utilizar el chat GPT, ¿verdad? Y si ya pasan todos estos filtros, pues es posible utilizarlo, pero vea que ni siquiera el diagrama dice que es seguro, es posible, ¿verdad? Y después hace una nota que dice, asegúrese, y otra vez lo recalca, de verificar la exactitud y el sentido común de cada palabra o frase de salida, ¿verdad? Entonces siempre hace como este llamado a que la persona, el ser humano como tal, el único, la única que tiene el conocimiento, la habilidad para poder revisar estos documentos y que a partir del sentido común, la coherencia, ¿verdad? Y pues el conocimiento, yo tengo que poder ir un poquito más allá que la herramienta. Entonces, algunos de los apoyos que la UNESCO ha recomendado sobre el uso de la inteligencia artificial en los espacios docentes es pues hablar abiertamente sobre el uso, qué se permite, qué no se permite, siempre es bueno y ya ahora pues obviamente en cada avance tecnológico nos tenemos que capacitar, pues sería bueno que comprendan las bases de qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus limitantes para que las puedan explicar. Entonces yo lo que sugiero siempre es, ok, tómense al inicio de sus cursos un par de minutos para que ellos entiendan qué es, porque vieran que los estudiantes muchas veces me ha pasado, la están utilizando y ni siquiera saben cómo funciona, ¿verdad? Entonces, explicarles qué es, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre plagio y fraude, y explicarles esto que les he hablado de la limitante que tiene a la hora de hacer pues texto, perdón, a la hora de hacer análisis. Y ojalá se pudiera hacer esto en los primeros años de la carrera, para que desde el inicio lleven una conciencia de que, ok, la podemos usar como una herramienta, pero no podemos confiar 100% en la herramienta. Después, mantener expectativas claras de qué es lo que se espera en una asignación, ya sea creatividad, sea un poco tecnicismo, ¿verdad? También qué se puede usar, qué no se puede usar en la inteligencia, cómo se puede usar. No confiar uno, como lo enseñó Michael, en los detectores de inteligencia artificial. Algo que yo hago mucho es enfatizar, ok, ya son profesionales, están siendo o están siendo formados para ser profesionales, entonces, ok, están en un nivel donde tienen que demostrar, ¿verdad?, que el grado que van a salir de la universidad siendo personas especializadas en un tema y entonces que obviamente tienen que demostrar la habilidad del conocimiento que están adquiriendo en estos años y enfatizar en ello la importancia de cómo profesionales tienen que aprender a dar resolución a problemas, a dar soluciones, digamos, desde su propia experiencia y no utilizando una inteligencia artificial. Y usarla para generar material como Michael nos enseñó, que se pueda usar o discutir en clase. En el caso mío, por ejemplo, yo les digo, ok, hagamos un formulario que lo haga la inteligencia artificial y después conversamos sobre las preguntas, si son pertinentes, si no, si hicimos bien la instrucción, si hay algo que mejorar o más bien mejoró algo de lo que nosotros hicimos. Y entonces utilizamos la inteligencia artificial como un recurso más donde en clase, ¿verdad? Podemos criticar eso y entonces
digamos que la enseñanza no es tanto enseñarles a usar la herramienta, porque en eso yo creo que a veces los estudiantes saben más que uno, sino es el hecho de que sentémonos y critiquemos, o sea, veamos, por lo menos leamos lo que están generando la herramienta y pensemos si lo que generó o no generó está bien o no, ¿verdad? Porque a veces simplemente copian y pegan y ni siquiera se tienden a pensar, porque puede ser que lo lean, pero puede ser que no piensen lo que están leyendo, que eso también, pues me ha pasado por lo menos a mí. Y por ejemplo, digamos, yo hago material como este que les enseño, entonces le digo, bueno, ok, tengo esta norma, no tengo que explicarle mucho la norma, ya la inteligencia artificial la conoce, y le digo, ok, hágame una matriz para la justificación de la norma en tal contexto, en tal biblioteca, por ejemplo. Entonces me tira una matriz de este tipo, y entonces yo lo que hago es que en clase, por ejemplo, un trabajo en grupos, es decir, bueno, ok, esta matriz que me generó la inteligencia, veamos cómo la podemos llenar nosotros. Entonces les enseño a ellos, por ejemplo, que en un trabajo de campo ellos podrían ahorrarse mucho tiempo pidiéndoles que les ayude a hacer instrumentos, pero ellos desde su parte experta pueden decir, bueno, a esta matriz le falta, le sobra, podemos llenarla de esta manera. Y aquí lo importante, como decía la UNESCO, ¿verdad? Es partir de una base. Ya tienen la matriz y entonces como profesionales, por ejemplo, en bibliotecología, ¿cómo llenamos, cómo justificamos esta aplicación? ¿Cuál es el beneficio que se espera de la aplicación? Entonces los pongo a pensar, ok, si tengo esta norma, ¿por qué la voy a aplicar? ¿Verdad? Y la herramienta lo que me ayuda es como a estructurar ese conocimiento en forma de tabla, en forma de matriz, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Bueno, y esto lo han dado varias instrucciones, por ejemplo, la UNESCO ha sido también enfática en esto, que cuando se utilice, que si está bien utilizarlo y es adecuado, digamos, incentivar el uso para que también bueno, se vaya quitando el mito de que es plagio, se debe siempre mencionar que se utilizó para la creación de contenidos, se debe mencionar cuál fue la herramienta que se creó, cuál fue la descripción del contenido que se le solicitó, ¿verdad? Y obviamente, como les decía, ser muy enfáticos, por ejemplo, en nosotros que estamos en procesos de docencia, e insistir en la persona estudiante que tiene que tener un compromiso con su formación y eso le obliga a adquirir conocimientos, a adquirir habilidades propias de cada una de las carreras y eso obviamente ir más allá de la máquina, ¿verdad? El chat GPT no es educador, no es abogado, no es arquitecto, no es contador, es una herramienta, ¿verdad? Nosotros somos los abogados, los arquitectos, los médicos, etcétera. Y nosotros somos los que sabemos de ese tema. Por eso, digamos, pasamos por un proceso de especialización en una casa de educación superior para llegar a ser profesionales en un tema. Entonces, el chat, y eso es importantísimo dejárselos claro, por eso les decía que ojalá al inicio de la carrera, el chat GPT no es un profesional, no está graduado de una universidad, no tiene el conocimiento absoluto que digamos que lo hace interior la persona y mucho menos el sentido social y humanístico que da la Universidad, por ejemplo, de Costa Rica a todos y todas las estudiantes. Entonces, sembrar esa semillita, ¿verdad? Ha hecho, por ejemplo, y se los cuento acá, que he escuchado ya estudiantes que me dicen, profe, yo no quiero usar el chat, quiero que lo que venga ahí calificado sea mío. Y eso me llena mucho de orgullo porque yo digo, bueno, ok, entonces quiere decir que algo de ética les está quedando, ¿verdad? Porque ellos me dicen, profe, es que sería muy fácil usarlo, pero es que yo quiero ver cuánto me gano yo. Entonces, yo más bien les felicito porque, aunque viene mal redactado, yo les digo, es que es a la universidad, o sea, este es el momento de cometer sus errores, de cometer las correcciones que haya que cometer, de que si no entendí un término se lo haga saber por medio de una calificación y no que venga todo un trabajo perfecto y que al final de ese trabajo no sepan nada, ¿verdad? Y por lo menos en el caso mío, digamos, no quiero caer en eso de trabajos escritos a mano, y clases solo con exposiciones, porque creo que también se llega a caer en una monotonía, pues que no es en este momento, habiendo tantas herramientas, pues no es, digamos, sería como, por lo menos así lo veo yo, como un poco de retroceso. Entonces, insistir en eso, les aseguro que puede cosechar resultados como estos de, ok, sembremos por lo menos la ética, el compromiso de formación y que las personas sientan esa curiosidad de decir, bueno, ¿y qué sé yo de este tema? ¿Y qué sé yo de esta materia? Y no que sabe el chat, ¿verdad? Porque ese sabe todo lo que uno quiera que sepa. Pero eso sería muy importante también cultivarlo.
prácticamente que usen el chat lo menos, o por lo menos de una forma más consciente. Y bueno, para no extendernos, aquí podríamos seguir, pero sí hicimos la presentación bastante corta para tratar de ajustarnos al tiempo. Entonces les doy pues las gracias. Acá están los contactos de nosotros. Cualquier consulta, cualquier duda, con muchísimo gusto. Siempre para nosotros ha sido pues un placer colaborar con estos procesos y pues más bien muchas gracias. Adrián, muchas gracias. Y Michael, también de parte de la sección de psicopedagogía, agradecerles por la presentación, agradecerles también pues porque en medio de los cambios que enfrentamos esta semana y también por otras razones, grupos grandes de nuestro estudiantado van a ver la grabación en diferido. Aún así, pues muy contenta y agradecida de contar con la presencia de la profesora Katia y de la profesora Eliana Montero que nos están acompañando. Antes de dar por cerrada la actividad, a mí me gustaría abrir un espacio por si las compañeras o incluso ustedes tuvieran alguna pregunta o comentario adicional. Tal vez el comentario que a mí me gustaría compartir y luego lo abro por si las compañeras quisieran añadir algo más es, yo me quedo con la reflexión de la importancia de la motivación docente, cómo uno como persona docente logra transmitir esa pasión, entusiasmo, esa curiosidad para que el estudiantado sí quiera leer, sí quiera buscar, en lugar de descansar en la respuesta rápida. Obviamente eso no es infalible, no funciona con el 100% del estudiantado y cada docente tendremos estilos diferentes, pero yo me quedo como con esa espinita por ahí. No sé si las compañeras o ustedes mismos quisieran añadir algo más o alguna consulta. Tengo acá en el chat. La profesora Katia comparte, mi reflexión va por el mismo sentido del desarrollo de la ética profesional ahora en cada curso y que muy orientador, muchas gracias. Yo me quedo también pensando que ese diagrama de flujo que nos presentó Adrián, acabo de olvidar el nombre del profesor que lo escribió, pero yo ese lo voy a empezar a incorporar en mis clases. Yo quería hacer una pregunta. Buenas, colegas. Hola, Eh, Valeria. muy interesante, muy educativa para mí la charla. Eh, Creo que Michael mencionó que nos iba a pasar un recurso de 101 aplicaciones de IA, ¿verdad? Eh, y bueno, en particular para generar imágenes así rápidamente, como cuáles recomendaría usted. Hay varias, por ejemplo, está DALI, ¿verdad? Es como la más famosa de estas Da- aplicaciones. Dalí. DALI, ajá, Ajá, DALL-I, ¿verdad? ajá. Es como la más famosa, ¿verdad? Para generar imágenes. Está Midjourney, bueno, hay varias, realmente hay varias, incluso el mismo ChatGPT, pues le puedes decir, créame una imagen de ahora, ¿verdad? Como ha evolucionado en el tiempo y te va a generar todavía te sigue generando errores. ¿En qué sentido? Que cuando vos quieres que te genere una imagen tipo esquema, ¿verdad? Que te genere con expresiones con palabras, él hace una combinación entre español e inglés, ¿verdad? Entonces puede ser que el elemento que estés solicitándole te aparezca unas palabras en español, unas palabras en inglés, ¿verdad? Esto incluso con ciertos errorcitos, ¿verdad? En el momento de la escritura. Pero bueno, son herramientas que no fueron diseñadas originalmente para eso, pero están evolucionando, ¿verdad? Para permitir eso. Pero por ejemplo, estas otras que te decía de Dali, Midjourney, y otras realmente, sí fueron creadas desde un inicio para generar imágenes y las crea bastante bien. Por supuesto, ¿verdad? Se encuentra el sentido de que requiere bueno, está la versión libre, que tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, que puedes generar un par de imágenes o unas cuantas al día, puedes hacer un retoque, etcétera, pero bueno, cuando son de pago, ¿verdad? Te va a permitir todavía trabajar con mayores características y propiedades. Pero sí, ese documento que les digo, trae mucho más, que depende ya de lo que uno le dedique de tiempo a travesear, intentar conocer, ¿verdad? Y para, para ver cómo funciona la herramienta. Pero estas dos son como las más populares y con las que mejor resultados generan. Muchas gracias. Claro.
Y recordarles que con el permiso de los profesores vamos a tener enlaces a los recursos o a las presentaciones en la descripción de la publicación de esta actividad. Nada más una última cosita. ¿Ustedes saben cómo están las regulaciones de las revistas científicas en torno a papers que son construidos con la ayuda de la inteligencia artificial? Por ejemplo, lo que es una revisión de literatura, obviamente a uno se le facilita muchísimo, ¿verdad? Pero como dicen ustedes, claro, con el criterio especializado de valorar qué tan buena está esa revisión. Pero ya las revistas lo están incorporando también. Sí, viera que varias revistas, bueno, en otras presentaciones yo siempre toco el tema más bien de la publicación científica. Esta como era más para docentes, pues quería enfocarla más como en el campo, en el espacio del aula. Pero para responderle, viera que grandes revistas, digamos, Nature, Science, Springer, todas estas grandes casas editoriales, de momento habían prohibido el uso de la inteligencia artificial en cualquier tipo de material hecho para publicación, sea texto, imágenes o gráficos, por ejemplo, y decían que incluso lo llegaron a comparar igual a un plagio, o sea, lo pusieron a ese mismo nivel, digamos, de falta a la ética de la publicación. Sin embargo, ya en un plano pues más latinoamericano, varias revistas sí han especificado que permiten el uso de la herramienta, ¿verdad? Como parte, digamos, del proceso, no sé, de creación de algún tipo de material, como uno utiliza Excel o utiliza Atlas TI, ¿verdad? Que al final hay que un poco reconsiderar el término original, porque usted puede decir, bueno, es original porque si, sin mis instrucciones y sin mis guías, pues el chat GPT no hace nada, ¿verdad? O sea, si yo no lo voy dirigiendo, pues no hace nada. Sí hay herramientas, como decía Michael al inicio, por ejemplo, Atlas TI ya está vendiendo las licencias con inteligencia artificial. Entonces ya está, digamos, el análisis de los discursos con inteligencia artificial. Hay Ujú. otras herramientas, no sé si las ha utilizado, pero hay una que se llama Connected Papers y hay otra que se llama Rabbit.ai, que son herramientas donde usted pone, por ejemplo, un tema, busca un documento y este documento le genera una red de colaboración de autores que han escrito sobre ese mismo tema y entonces usted puede ir, digamos, brincando en los diferentes papers y eso le va a ir generando redes y redes y redes y así puede ir buscando literatura relacionada y ahorrarse, digamos, el hecho de hacer la revisión sistemática. Es muy interesante y yo lo uso mucho para poder rastrear, por ejemplo, revisores de las revistas o ver con quiénes han colaborado ciertos autores y demás. Lo que muchas, por ejemplo, la declaración de Heredia es una declaración, digamos, que se ha hecho en Costa Rica, que la hizo la Universidad Nacional sobre este tema. Y lo que ella dice es, ok, se puede utilizar como una herramienta de apoyo, no sustituye a la persona autora, pero sí está en su obligación, digamos, declarar el uso de la inteligencia artificial, para qué la utilizó, cuál herramienta utilizó, cuál versión y cuáles fueron los resultados y de esos resultados qué tomó usted para ponerla, digamos, en el paper, ¿verdad? Hay otras revistas que del todo no están aceptando el uso de inteligencias artificiales. Entonces ahí lo que yo les digo es un poco como buscar qué me conviene, ¿verdad? Si ya uno ve que la revista tiene su política que no, pues ni siquiera hacer el envío porque ya sabe que hay un rechazo. Pero si la política, digamos, de la revista no la tiene, que a mí me ha pasado, pues se le consulta al editor, ¿verdad? O a la persona editora más bien, eh, qué posición tiene la revista si ustedes hacen la debida declaración, ¿verdad? Entonces, si la persona dice, no, ok, está bien, la podemos utilizar, entonces no hay ningún problema. Pero eso sí, a ver, hay hay un serio faltante de reglamentación en todo aspecto, en educación, en revistas, en publicaciones, en editoriales, ¿verdad? E incluso ya hasta en concursos se ha tenido que ver la necesidad de decir, ok, es un concurso, por ejemplo, de arte, no se pueden hacer imágenes con inteligencia artificial. Si es un concurso, digamos, hace poco vi un concurso que era de cuentos de una universidad colombiana y la universidad inmediatamente, la primera instrucción del concurso era no se permiten cuentos generados por inteligencia artificial, solo cuentos hechos por seres humanos, ¿verdad? E incluso, si se llegaban a dar cuenta de alguna forma, descalificaban completamente la participación de la persona. Entonces, como le digo, a nivel de revistas,
sí es importante, digamos, saber qué se puede utilizar. Y vieran que es muy curioso porque, por ejemplo, nosotros que somos editores, sí hemos visto cómo a partir del 2021, 2022 más o menos, se han disparado montones los trabajos de personas que llegan a la revista. Y cuando uno los abre, muchos, usted dice, pues, o sea, es que aquí hay chat GPT, ¿verdad? Huele por todo lado, porque se nota muchísimo, como les decía al inicio de mi participación, la estructura del texto, las palabras. El chat GPT tiene una estructura muy particular de que utiliza palabras como es fundamental, es crucial, es imperativo, ¿verdad? Como que quiere dejar muy en claro que lo que está diciendo es muy importante, ¿verdad? Creo que juega un poco como con la psicología del lector, de que cuando ve tantas palabras de justificación, ¿verdad? Como importante, imperativo, preciso, conciso, como que la persona dice, ok, me dio una respuesta muy importante, ¿verdad? Entonces, no la voy a mutilar, la voy a pegar así. Y eso ha hecho, digamos, que nosotros detectemos una oleada de artículos que tienen inteligencia artificial. Otro de las cositas que uno ve es que los títulos generalmente empiezan siempre con mayúscula. Entonces, digamos, si uno pone como impacto, por decir algo, impacto de las lluvias en la zona norte del país, todo eso lo pone con mayúscula, ¿verdad? Y eso, digamos, es un uso inadecuado de las mayúsculas. No sé por qué tendrá ese uso así, seguro por la traducción que hace, digamos, al español y no conoce como las normas de redacción de títulos en español. Pero sí, sí, para contestarle tendría usted que hacer como un escaneo de las revistas, saber quién le admite y cuál no. Ujú. Ok, muchas gracias. Ya, Mm. más Es bien muy estoy muy interesante. complacida por la excelente charla de ambos expositores y muchas gracias a Claire por invitarme. No, de Muchas gracias. acuerdo, yo muy agradecida también. Yo creo que es un mundo nuevo y complejo. Yo tuve que hacer unos exámenes de candidatura para el doctorado este año y la profesora el recurso que utilizó fue ponernos a llenar un cuestionario antes de empezar, donde decía, reconozco que es válido usar inteligencia artificial para A, B, C, D. Declaro que reconozco como antiético y como Mm. contrario a las expectativas de estos exámenes usarla de esta y esta y esta manera. Y había que enviar esa declaración antes de empezar a hacer los exámenes. Bueno, Em, eso sería muy interesante, por ejemplo, para una comisión de trabajos finales, cuando la persona llega con el anteproyecto y entonces cuando se le apruebe, también ponerlo a hacer esa declaración, por lo menos a nivel de licenciaturas, ¿verdad? De maestrías, o sea, por lo menos a nivel de, digamos, de una posible graduación de un profesional. sí, yo creo que al final esas son como las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son los acuerdos que podemos hacer entre humanos Sí, 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 exacto. mientras... Pero bueno, Sí. sumarme a las palabras de Eliana y de Katia, agradecerles por la excelente presentación. Es un mundo que cambia rápido y sin embargo yo creo que este espacio es de enriquecimiento, pues no solo para nosotras que hemos podido estar acá, sino para nuestros grupos de estudiantes, tanto de los cursos de evaluación educativa, los cursos de psicopedagogía y pues los demás cursos de la unidad académica. Em, Esperando que todos se mantengan a salvo en sus casas, ¿verdad? En este periodo de condiciones climáticas tan adversas y deseándoles que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias, que tengan gracias.